En realidad, lo que ellos decían era, la educación popular es otra cosa. La educación popular tiene que ser participativa. La educación popular tendría que incluir, miren, en este momento estoy leyendo mucho material sobre eso, porque estoy escribiendo algo así como la historia de los inspectores, ¿no? Sobre todo la vida de un inspector, que es el inspector Horacio Ratier, que fue inspector de las escuelas de la Patagonia durante desde los años 30, 40, por ahí, desde los 20 hasta el comienzo del gobierno de Perón, ¿no? Y entonces, les cuento porque parece novela policial, Ratier cuenta que permanentemente hay quejas en la Patagonia de gente, maestros a los cuales expulsan, maestros a los cuales acusan de homosexuales, creo que se podría decir, de que hacían algo raro, maestros a los que acusan de anarquistas, los echan, los vecinos los echan, o aprovechan alguna situación para echarlos de una espantosa burocracia que se fue formando en el sistema escolar. Y entonces, esto es todo por documentación, pero a mí me despertó la curiosidad y empecé a buscar para atrás y encontré que algunos libros de historia de educación en la Patagonia, donde aparecen algunos con nombre y apellido, docentes de Neuquén, algunos docentes de la cordillera, que los mandaban a la cordillera, a una escuelita, y como los tipos le dan participación al indígena, al chileno, no distinguían entre chilenos y argentinos, desarrollaban experiencias maravillosas, ¿sí? con la población, vinculando lo que enseñaban con el trabajo, y enseñaban a la gente a leer y escribir junto con, ¿sí? Aprender ellos mismos a trabajar y entonces poder transmitir, ¿sí? a las nuevas generaciones también el trabajo. Bueno, entonces, esos maestros eran castigados y los dejaban 20, el castigo era nunca más darles un traslado. Entonces dejaban 20 años o 25 años en un lugar de la cordillera, ¿no? Entonces, un documento que leí por ahí de esa época decía, la carta de un docente, decía, miren, ya nosotros, hasta la ropa que usamos, no es la ropa que espera el inspector que viene de la ciudad a ver qué hacemos, porque usamos el pañuelo al cuello, saco pijama, ¿no? Y alpargatas. Entonces, cuando viene un inspector hay que correr a vestirse, a ponerse el uniforme de maestro rural, que es un traje que tiene guardado para el día que viene el inspector. Entonces, con toda esta introducción, yo, más que hacer historia, lo que quiero es que nos pongamos en la historia larga, ¿no? En la historia larga, en que hay una historia larga en la Argentina de búsqueda más que de búsqueda, de discusiones y de contradicciones respecto a qué es la educación popular. Porque el término educación popular fue puesto por Sarmiento y fue difundido por la generación del 80, que dijeron esto es educación popular. Entonces fíjense que la escuela argentina siempre tuvo un problema que es la deserción. Estaba leyendo ayer estadísticas de analfabetismo de 1934, que es cuando se cumple el cincuentenario de la ley 1420, y el analfabetismo baja muchísimo, muchísimo. En 20 años baja muchísimo. Llegamos, para la época de Perón se llega a un dígito, pero avanzado el segundo gobierno de Perón, casi lo que hay de analfabetismo en la Argentina es, digamos, imposible de superar, ¿no? O sea, porque hace a la excepción, a casos muy particulares. No hay analfabetismo en la Argentina. Pero, si bien durante la época de Perón disminuye mucho la deserción escolar, ¿sí? El abandono es algo que es un tema que a ustedes les toca trabajar con el abandono escolar,
pero es un tema congénito del sistema escolar argentino. O sea, no es un tema, no es algo que aparezca ahora. Sí que se hace muchísimo más agudo en momentos de grave crisis, como fue la crisis del 2000, 2001, 2002. ¿Sí? Es decir, en particular en ese momento, lo que todos vimos fue que en primer lugar hubo un gran abandono del sistema escolar y también de los estudios superiores, pero cuando empezó a mejorar la situación con la venida del gobierno de Néstor, no es que automáticamente quienes desertaron volvieron a la escuela, porque o tenían que trabajar o cuando los padres conseguían trabajo, ellos tenían que quedarse cuidando a los hermanos o ayudando al papá en la construcción o ayudando a la mamá en el trabajo que había conseguido. O sea, trabajo era, bueno, ahora vamos a subsistir, ahora vamos a comer, ahora estamos integrados a la sociedad en esto, pero además ir a la escuela es una cosa muy complicada. Por eso creo que la asignación universal fue la política más democrática, más profundamente democrática y popular, la política educativa más profundamente democrática y popular que hubo en toda la historia argentina. Porque la ley 1420 siempre tuvo fama de haber sido la ley de educación común la más democrática de todas. Pero la ley 1420 iba dirigida solo a la educación primaria, ¿sí? Bueno, en esa época era difícil conseguir la secundaria obligatoria, o sea, no estamos criticando en eso a la ley 1420, pero sí a esa concepción que estaba detrás, que ya mencioné, que era la de la educación común para algunos, ¿sí? Entonces, la asignación universal obliga a que el conjunto termine, ¿sí? Concurra nuevamente al sistema escolar. Ahora, esto abre también otro tema. El otro tema, que también tiene que ver con la educación popular, es un tema, también fue una discusión de muchas décadas en América Latina, pero no de otro momento histórico, el que estaba mencionando. Una discusión que atravesó la década del 60, 1960, 1970, ¿sí? Básicamente a partir de que Paulo Freire, que era, ustedes saben, Paulo Freire trabajaba para la Alianza para el Progreso, o sea, un educador que trabajaba en la Alianza para el Progreso, es decir, ese programa de la época de Kennedy, que fue una reacción para prevenir que no hubiera una revolución cubana en la Argentina, cubana en la Argentina, y entonces se establece ese programa de ayuda y penetración de América Latina, que contiene un programa de educación muy importante. En ese programa de educación, de alfabetización, es que Paulo Freire se forma como educador. A partir de ahí, él entiende la importancia de la alfabetización, luego se desprende de la Alianza para el Progreso y sigue su propio camino, pero digamos, lo impactante era que en América Latina, fuera de Cuba, porque Cuba ya había hecho su campaña de alfabetización, fuera de Cuba se podía alfabetizar rápidamente, en pocos meses se podía alfabetizar. Pero lo que tiene más trascendencia que eso es que Paulo Freire plantea un modelo político, un modelo de relación política para la alfabetización, que es un modelo en realidad para toda la educación. Es un modelo antagónico con aquel de Sarmiento, porque mientras Sarmiento planteaba un modelo de exclusión, decía estos no van a poder aprender, ¿no? Hacia la aprendizaje autocumplida, estos no van a poder aprender, vamos a integrar a los inmigrantes europeos, estos sí van a poder aprender, vamos a hacer educación común y democrática para todos estos. Paulo Freire dice, todos pueden aprender. Él retoma implícitamente una vieja idea
fundadora de la educación popular latinoamericana, que es la idea del educador venezolano, el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, allá por fines de 1700, él planteaba que la educación, el sistema educativo de América Latina, él fue un gran precursor, hablaba antes de la revolución latinoamericana, la revolución de la independencia, y él decía, el sistema educativo tiene que construirse sobre la base del sujeto central, que deben ser los pobres, los desarrapados, los indios, los negros, los marginados. Ellos deben ser el núcleo del sistema de educación para desarrollar. Bueno, como era de esperarse, Simón Rodríguez, si bien siempre lo protegió Bolívar, siempre terminó echado de la ciudad, pobre, miserable, confundando escuelitas por toda América Latina para los pobres, para los desarrapados. Pero bueno, hay un famoso hecho de que en la ciudad de Potosí, siendo la Potosí riquísima de esa época, lo echa la oligarquía potoseña y le permite instalarse en las afueras de la ciudad, en los márgenes, ¿no? Paulo Freire, creo que sin haber leído nunca a Simón Rodríguez, porque la verdad es que las ideas de Simón Rodríguez se vuelven a difundir en los últimos 15 años, ¿sí? Pero entonces, allá por los 60, Paulo Freire entiende eso y también quiere desarrollar la educación en Brasil y transformarla a partir del trabajo con la población campesina analfabeta. ¿Y por qué digo que él da una definición política de la educación? Porque Paulo Freire dice que la educación es un proceso dialógico, de diálogo, en donde hay un intercambio entre docente y alumno. Él aclara muy bien, no estoy borrando al docente, ¿no? Él no está borrando esa relación que es el poder entre docente y alumno, pero lo que está haciendo es reconociendo el poder de la cultura del alumno. Si el docente tiene un lugar de poder, ¿no? y que se lo otorga la sociedad para que transmita la cultura dominante, para usar términos de Paulo Freire, dice la cultura dominante, entonces el dominado también tiene una legitimidad para defender su propia cultura, con lo cual el vínculo es un vínculo de intercambio. Es un vínculo de intercambio, un vínculo donde si el educador no comprende y no valora los saberes que tiene el educando necesariamente va a rechazar esa cultura que se le transmite. Entonces, lo que agrega Freire es que el proceso es político-pedagógico. Y uno podría decir, bueno, no hay ningún proceso educativo que no esté tejido con los hilos de la política. Todo proceso educativo es un proceso en donde hay un intercambio de conocimientos, de saberes, pero nunca es necesariamente horizontal. Y de esto tenemos que tener conciencia, porque si no tenemos conciencia, vamos a imponerle al educando, ¿sí? sin entender que él también tiene, ¿sí?, saberes que le dan un poder y que nosotros debemos reconocer. Por eso es que la escuela, el sistema escolar, ¿sí?, que sigue siendo expulsivo, no alcanza de ninguna manera, no puede alcanzar de ninguna manera para llegar, al menos en esta etapa y en este sistema así como está, para llegar al conjunto de los argentinos, para llegar